Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy estamos con Isabel Fernández Echavarría. Vamos a compartir un poco su recorrido como artista visual y particularmente Isabel nos va a contar sobre Waka. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, hola Flor, muy bien, gracias. ¿Tú? Bueno, bien, muy bien. Acá hoy es feriado, así que es un día Ay, qué tranquilo en bueno. Buenos Aires. Isabel, estás en Santiago de Chile, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, bueno. Les cuento un poquito entonces sobre el recorrido de Isabel como artista. Ella, bueno, nació en Chile, vive actualmente, como recién nos contaba, en Santiago de Chile. Es una artista visual que tiene un largo recorrido como artista. Por un lado, tiene una diplomatura en tipografía por la Universidad Católica de Chile. También tiene una diplomatura en artes del libro por la Universidad de Buenos Aires. Y viene trabajando hace muchos años con distintos soportes y materialidades en los que incluye, por ejemplo, el uso de la fotografía, el uso del grabado, una gran presencia del papel. Viene trabajando con la realización de distintos libros de artista, con un trabajo muy maduro en la producción del libro de artista, podríamos decir. Algo de esto aparece en el proyecto que vamos a compartir ahora en un ratito. Y pensaba un poco para presentarte, Isabel, cuáles son los temas que de alguna manera pareciera ser que te convocan o que insisten en este proyecto y también en otros de tus proyectos, ¿no? Y algo, digamos, ¿qué palabras podrían mencionar este interés o esta preocupación? Yo pensaba algo vinculado con lo místico, con lo sagrado, con lo ancestral. Mm. ¿Cómo se hace? También me preguntaba, ¿cómo se hace para, desde la producción artística, hablar? Son temas muy complejos también de abordar, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para hablar de lo místico, de lo que no es materia a través de la materia, ¿no? Algo de esto me parece que aparece en Waka, pero que también está en tus otros proyectos, ¿no? Sí, es difícil tu pregunta porque ¿cómo se hace? Precisamente Waka creo que es el primer proyecto en que yo me dejo llevar por algo que quiere comunicarse. Y hay otros proyectos donde yo sentí como una inspiración o se me ocurrió como el diseño ya cerrado, listo. Pero en este trabajo, primero fue el llamado del río, ¿no? Como a entrar en el río. Esto sucedió después de la pandemia, había en mí como una necesidad muy grande de contactarme con la naturaleza. Yo vivo como en un centro bastante urbano, cemento, pero el río está muy cerca de mi casa. Y entonces ese fue el lugar que me llamó. Y primero vinieron las fotografías que traje con una cámara estenopeica que construí con mi cámara digital, porque no, en ese minuto yo no tenía acceso a película color. Yo normalmente trabajo con película. A mí me gusta el laboratorio. Me gusta experimentar, la verdad. Me da lo mismo si es digital, si es película, como necesito lo que estoy viendo adentro y uso lo que, como la tecnología que me lo permita, ¿no? O que me acerque a eso que yo estoy sintiendo. Y entonces, primero vinieron estas derivas en el río, en que yo buscaba retratar de alguna manera la vibración y si fuera posible retratar a las entidades que no podemos ver, pero que habitan junto con nosotros este planeta, eh, bueno, también, ¿no? Si Sí. eso ocurriera, me haría feliz. Esto me Eh, parece que de alguna manera está con mucha fuerza o con mucha presencia, ¿no? La intención de mostrar algo que a la vez es intangible, ¿no? Porque hablamos como de un campo energético, que exacto, pareciera ser que vos percibís en dos lugares, ¿no? Uno es el río Mapocho y el otro es el cerro Manquehue, Manquehue. ¿Cómo se dice? sí. Manquehue, Manquehue, lugar de cóndores. lugar de Eso cóndores. significa en la lengua ancestral. Sí, es bien interesante lo que tú dices, porque el cerro
apareció en el momento de conceptualizar el trabajo. Ahí yo Bien, estaba trabajando con Campo Lat, y en ese momento me di cuenta que esas fotos muy viejas que hacía yo desde la ventana de mi casa, cuando estaba empezando a hacer fotografía, eh, se habían hecho para este trabajo, ¿no? Y las traje como con cierta timidez a la discusión y resulta que armaron ese eje. Yo me di cuenta que a mí no me interesaba caminar por el río, por ejemplo, que tiene 100 kilómetros, sino que me interesaba ese punto específico porque ahí yo siento cosas, o si tú quieres, recibo información, o están como, piensa que el río, que no se ve en el libro, atraviesa la ciudad, está lleno de edificios, de casas, de buses, hay una autopista paralela al río. Pero en el fondo, cuando yo entro en el cauce, entro también en otra dimensión y en otra otro mundo. dimensión. Y esa dimensión y ese otro mundo me regaló este libro. Cuando yo comencé a pensar en el libro, en el contexto, como te decía, de campo, quería un libro que fluyera como el río, como la escena que acabamos de ver. Pero eso también se me fue regalando en la medida que íbamos conversando, no solo del contenido, sino del libro como un todo. No es Ujú. solo el contenido, ¿no? Es Sí, cómo ese contenido conversa con su contenedor. sí, me parece interesante también esta palabra vos decís, el río conversa con, ¿no? La energía que trae el río, que bueno, que el río es metáfora de vida, de movimiento, algo que fluye. Y Sí, pensaba también cómo de alguna manera pareciera ser que hay una conversación entre dos centros energéticos que se los podría pensar quizás como opuestos, ¿no? Porque está el río en su fluir y la estaticidad y la imponencia de un cerro, ¿no? ay, qué lindo, Flor, como lo dices, sí, tal cual. Y, Eh, y me parece que el libro lo que hace es poner en diálogo esas energías, porque a medida que vamos recorriendo el agua de este río, que en este caso sería el del libro, este, hay imágenes del agua, imágenes del cerro, imágenes del agua, imágenes del cerro, y van apareciendo distintos tipos de registros de dos lugares que son siempre los mismos, pero también son siempre distintos, ¿no? sí, sí, tal cual. Es que al final me volví loca, porque lo que te decía, me encanta experimentar. Entonces, hice fotogramas de las cuales emanaron la estructura principal que sostiene el libro. Hice solarigrafías porque quería como ver cómo el sol podía hacer su propio registro también en este territorio. En fin, si hubiera podido hacer fotos como quería, ¿cómo decirlo? Quería que las fotos no todas estuvieran hechas por mí, sino por los Mm. elementos, ¿no? Como si realmente eh, pudiera sentarme a tomar un café con el cerro y conversar, o con el río y Sí. tomarnos un No, y vinito en dirección de lo ¿Mm? místico se podría pensar también en que uno se vuelve como vehículo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Eh, y en Yo, relación a esta imagen que estamos viendo acá, en relación a la materialidad, a lo corpóreo, contanos un poquito de esto que me parece que es muy significativo en este proyecto, ¿no? La arquitectura del libro. Este es un libro, por eso yo decía al principio de este recorrido que vos tenés como artista visual, en donde pareciera ser que la materialidad, eh, hay como un gran manejo de la materialidad acá. Me parece que esto sí, tiene un gran peso, ¿no? Mira esta imagen que quedó justo acá, sí, pausada, ¿no? Del inicio sí, de un movimiento. ¿Cómo fuiste sí. pensando la materialidad del proyecto? ¿Cómo apareció? ¿Cómo? Mira, apareció la materialidad en términos de producción. Yo quería hacer un libro que yo lo pudiera producir. Era un desafío importante para mí que esto no quedara en un PDF que iba a costar mucha plata mandarlo a imprimir. Entonces, las dimensiones vienen de lo que me da mi impresora de inyección de tinta de escritorio, una Epson
6 tintas. Es una Epson fotográfica, pero de esas como que se llaman EcoTank, ¿no? Ujú. No sé cómo volver, Flor, tal vez si... Ahí Ahí, vamos. eso. Una inyección de tinta fotográfica, pero son tintas muy baratas, ¿no? Lo que me iba a permitir experimentar mucho. Ese era un primer desafío. Luego, otro desafío era imprimirla yo misma, ¿no? Con el software de impresión nativo, que en el fondo me permite ajustar ese desfase de milímetros o 1,5 milímetros para que yo pudiera realmente compaginar eh, las imágenes. La estructura misma es un gran leporelo o acordeón de 1,20 m y la costura es como si fuera un folleto, ¿no? Cada capítulo es un folleto y cada capítulo más o menos se armó desde lo cromático, Ujú. eh, que me pareció que era como el eje principal, que podía como separar las imágenes y conducir el recorrido, conducir esta deriva. Y luego algunos capítulos incluyen información adicional como este. Si lo puedes detener ahí, tal vez el video. Precisamente estas dos imágenes se refieren a los rituales que yo practicaba en el río y tal vez como el broche final que sucedió mientras conversábamos de este trabajo y yo iba estudiando documentos arqueológicos y las opiniones de mis tutores y mis compañeros. eh, Apareció una imagen de desenterramientos de tumbas de unos 2.000 años de antigüedad en esta misma zona que yo estaba trabajando, a no sé, 500 metros o 1 kilómetro, y los rituales que practicaban nuestros ancestros acá tenían más o menos esta misma forma. Y eso para mí fue tan como sobrecogedor de alguna manera. Significativo. Es significativo y es tan inmenso, no lo puedes, es una emoción tan profunda que yo dije, bueno, no importa si existe la reencarnación o la información está en el aire, pero lo importante es que la información viaja Ujú. y en este lugar se manifiesta y en este lugar yo la percibo. Bien. Eh, y eso amarró toda la estructura, ¿no? Excelente, excelente. Me parece un lindo cierre de la entrevista, volver como al inicio, ¿no? Sí, Porque estás hablando de lo ancestral y también la palabra viaje, ¿no? Que es un libro que se puede proponer o pensar como un viaje en distintos sentidos, ¿no? Así que bueno, exacto. el proyecto que compartimos fue Huaca, de Isabel Fernández y Chavarría. Te agradecemos un montón, Isabel. Y bueno, mucha suerte con este con pertenecer a la selección de este premio. Muchísimas gracias a ti, Flor, por esta entrevista preciosa. Bueno, Muchas excelente entonces. Muy bien, muchas. Adiós. Adiós, adiós. Ahí vamos.